Tratado de la Unidad. Introducción. Nacido en 1165 en la ciudad de Murcia, Mohiddin Ibn Arabi es todo un referente del misticismo neoplatónico musulmán. Con la comodidad que supone proceder de una familia distinguida, pronto sale de Murcia para pasar su juventud en Sevilla. Asentado en esa ciudad durante varios años y tras alcanzar su mayoría de edad, entró a formar parte del gobierno de la ciudad en función de secretario. Parece que a partir de entonces pasa unos años en los que la ligereza y la disipación toman las riendas de su vida, hasta que irrumpe en él una atracción irrefrenable por la mística y la filosofía sufíes. Decide entonces embarcarse en un viaje que le llevará a recorrer los reinos bajo dominio árabe en el interior de la península, pasando después al norte de África, Marruecos, Túnez y Egipto, para llegar finalmente a Oriente, donde pasará el resto de su vida, muriendo en Damasco cuando contaba 80 años de edad. Durante su estancia en la Meca, a los 39 años, él mismo relata que recibió la iluminación de Alá. Verdaderamente, la fecundidad literaria de Ibn Arabi es impresionante, siéndole atribuidas más de 400 obras en prosa y verso que abarcan las más diversas temáticas: filosofía, mística, poesía, teología. De entre su prolífica obra cabe destacar el libro de las Revelaciones de la Meca, Al-Futuhat, donde expresa sus ideas de forma concisa y sistemática. Escrita a modo de epístola dirigida a los sufíes, la extensión de esta obra en su segunda edición, aparecida en el 1293 de la Égira, 1915 de nuestra era, ocupa un total de 4000 páginas en cuarto mayor, una extensión semejante a los 21 tomos in folio de Alberto Magno. En su generosa curiosidad no pasó por alto la temática amorosa, aunque dotándola de un doble sentido esotérico. En este género es destacable su obra Los intérpretes de los vivos amores, en la que el lector encuentra toda una colección de galanterías versificadas. Debemos destacar la especial importancia que tuvo para Ibn Arabi la temática amorosa, cuya doctrina articula en una gradación que va desde la mera simpatía hasta el amor más puro hacia la persona en sí, más allá de las circunstancias. La producción de lo creado procede de una superabundancia de amor divino, por lo que hay que considerar que cuando nuestro autor se refiere a los grados del amor, no refiere únicamente el camino entre el amor terrenal y el amor puro o espiritual, sino que Ibn Arabi entiende que es posible encontrar amor puro y espiritual en el amor terrenal. A lo largo de su extensa obra, Arabi se declara discípulo de Al-Ghazali, por lo que hallamos en él un sistema cerrado en lo que a teología, psicología y cosmología se refiere, quedando todo ello perfectamente entretejido con su comprensión de la intuición mística. Aunque no de un modo tan manifiesto, también Aben Mazarra es una influencia directa para Ibn Arabi. De este toma el neoplatonismo en su sentido más positivo. Evidentemente, su fuente principal es el Corán, pero la inteligencia de este hombre supo dar a la herencia recibida una visión realmente ingeniosa que desvaneciera toda duda heterodoxa. Ante la idea de Dios, Ibn Arabi toma dos posturas perfectamente diferenciadas. Por una parte, aprecia el Dios esencia y por otra, el Dios dotado de atributos, esquivando de este modo el problema del paso de la unidad a la multiplicidad. En su decir, el primer efecto de Dios no es más que el entendimiento eminente, primero y máximo, al que sigue el alma universal, siendo la naturaleza, la materia, etc., las restantes emanaciones. Declara su pensamiento ontológico a partir de dos elementos que constituyen a todo ser, a saber, la forma y el espíritu. Efectivamente, forma y espíritu hacen referencia directa a la materia y a la forma aristotélicas, pero con una variante, que en su sentido último, el ser resultante de la coyuntura de ambos principios siempre es un ser animado, aunque se halle deprovisto de sensibilidad y o de conocimiento.
Si juzgo el mundo desde el ángulo del alma del misericordioso, no es otra cosa más que Dios, dice Arabi. Y si por el contrario lo considero en tanto que es algo apropiado y proporcionado, no puedo pensar otra cosa más que el mundo es las criaturas. En cuanto a su epistemología, Ibn Arabi sostiene que el conocimiento del mundo presente a través de los sentidos no es conocimiento verdadero, sino el camino hacia el conocimiento. La verdadera ciencia, a su juicio, reside en el acto de conocer el mundo ausente y, por otra parte, cada ser cognoscible posee una facultad cognoscitiva que sólo puede alcanzar lo accidental del ser en cuestión, no su esencia. El autor considera que las letras y los números poseen una virtud especial, que lleva a este fecundo autor a rozar nociones de carácter cabalístico. La máxima expresión de esta vertiente se pone de manifiesto en su obra Formación de tablas y círculos, según relata el propio autor en la ya mencionada Al-Futuhat. Presenta aquí el universo a partir de figuras con objeto de mostrar la ciencia de forma verosímil a los hombres de imaginación, porque a su juicio, el intelecto no tiene más alternativa que servirse de las imaginaciones en las cosas en las que el intelecto cree. A modo de curiosidad y al amparo de las obras cabalísticas de Ibn Arabi, como son el árbol del ser o de las existencias y el árbol del Numán, encontramos unas sorprendentes analogías con el místico catalán Ramon Llull. Su psicología presenta ciertas reminiscencias peripatéticas, pero cargadas de un aura de neoplatonismo que le lleva una vez más al misticismo. Las fuentes neoplatónicas son evidentes en temas como la unión accidental de cuerpo y alma, la naturaleza transitoria de la vida presente y el retorno espiritual a los orígenes tras la muerte. En todo caso, el gran anhelo del hombre es su búsqueda del conocimiento de Dios, pues en él se encuentra el conocimiento de todo lo manifestado. Para nuestro autor, el único modo de adquirir este conocimiento es mediante la vía de la filosofía sufí, esto es, a partir de las 7 negaciones por las que se renuncia a la apariencia: la variedad, la acción, los atributos creados, la esencia propia del sufí, el mundo entero, todo aquello que no es Dios, y finalmente, los atributos y relaciones de la esencia divina. Mediante estas 7 negaciones, la contemplación y la mística, se alcanza la unión con la divinidad. Así pues, el éxtasis no responde a un fenómeno emocional, sino que depende de la intuición. En todo caso, el papel que juega la imaginación es fundamental para la visión mística, que actúa en cooperación con las alucinaciones. Sea como sea, los estudios de filosofía medieval demuestran cada día más la intensa afiliación de este autor con la escolástica y la mística medieval. Encontramos en Ibn Arabi un precursor de la unión entre filosofía y teología, entendiendo teología en su sentido más místico, por lo que fue una gran influencia para Ramon Llull y cuanto refiere al pensamiento lulliano. Capítulo 1. Que Alá es único. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso, desde aquí imploramos su ayuda. Gloria a Alá, verdadera unidad a la que nada antecede. Solo Él es el primero. Gloria a Alá, solo Él está después de su unidad. Solo Él es el siguiente. Respecto a Él no hay antes ni después, ni alto ni bajo, ni cerca ni lejos, ni cómo, ni qué, ni dónde, ni estado, ni sucesión de instantes, ni tiempo, ni espacio, ni ser. Él es como es. Él es el único sin necesidad de unidad. Él es lo singular sin necesidad alguna de singularidad. Él no está compuesto de nombre, ni es nombrado, porque Él es el nombre y lo nombrado. No hay nombre más allá de Él. No hay más nombrado que Él. Por esa razón se dice
que Él es el nombre y el nombrado. Él es el primero sin anterioridad. Él es el último sin posterioridad. Él es evidente sin exterioridad. Él es oculto sin interioridad, porque no hay anterior ni posterior. No hay exterior ni interior, sino Él. Es forzoso alcanzar ese misterio a fin de no caer en el error de los que creen en las encarnaciones de la divinidad. Él no está en ninguna cosa y ninguna cosa está en Él. Es preciso conocerle, pero no es posible lograrlo ni por la ciencia, ni por la inteligencia, ni por la imaginación, ni mediante astucia, ni por los sentidos, ni por la visión exterior, ni por la visión interior, ni por la comprensión o el razonamiento. Nadie, solo Él mismo, puede verle. Nadie, solo Él mismo, puede asirle. Nadie, solo Él mismo, puede conocerle. Nadie salvo Él puede ocultarle. Él se ve y se conoce a sí mismo. Su velo impenetrable es su propia unidad. Él mismo es su propio velo. Su velo es su propia existencia. Su unidad le vela de forma inexplicable. Nadie le ha visto, le ve, ni podrá verle jamás. Ni profeta, ni santo perfecto, ni ángel pueden aproximarse a Él. Él es su profeta, Él es su mensajero, Él es su mensaje, Él es su palabra. Él se mantiene idéntico a sí mismo, consigo mismo y hacia sí mismo, sin mediación o causa exterior a Él mismo. No hay distinción de tiempo, espacio o naturaleza entre el que envía el mensaje y el destinatario del mensaje. Capítulo 2. Sobre el conocimiento de Alá. Su existencia está tan solo en los textos de la profecía. Pese a todo, solo Él existe y no puede dejar de existir, pues jamás vino a la existencia. Por eso ha dicho el profeta: quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, y yo conozco a mi Señor por mi Señor. El profeta de Alá ha querido mostrarte que tú no eres tú, sino Él y no tú. Él no cabe en ti y tú no cabes en Él. Él no sale de ti y tú no sales de Él. Quiero que entiendas que tú no eres, que tú no posees cualidad alguna, que no existes y que no existirás jamás, ni por ti mismo, ni por Él, ni en Él, ni con Él. Tú no puedes dejar de ser porque no eres. Tú eres Él y Él es tú, sin mediación alguna y sin causa. Solo si logras reconocer en tu existencia la cualidad de la nada podrás conocer a Alá. Prácticamente todos los iniciados afirman que la gnosis o conocimiento de Alá viene dado por la extinción de la existencia y por la extinción de esta extinción, pero esta opinión es falsa. La gnosis no exige la extinción de la existencia y la extinción de esta extinción, porque las cosas no tienen ninguna existencia y lo que no existe no puede dejar de existir. Decir que una cosa ha dejado de existir, que ya no existe, es lo mismo que decir que ha existido. Pero si te conoces a ti mismo y alcanzas a comprender que no existes y que por tanto no puedes dejar de existir, solo entonces conoces a Alá. Derivar el conocimiento de la extinción y de la extinción de la extinción es una creencia propia de idólatras. Pues si admites esto, entonces admites que algo distinto de Alá puede gozar de existencia. Pero admitir esto es lo mismo que negarle, y entonces eres manifiestamente culpable de idolatría. El profeta ha dicho: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Si se admite la existencia de algo distinto a Él,
No se puede hablar de su extinción, porque no se puede hablar de la extinción de lo que necesariamente existe. Capítulo 3. Que Alá no tiene igual. Tu existencia es nada, y nada no puede ser añadido a cosa alguna, ni temporal ni intemporal. El profeta ha dicho: tú no existes ahora, y tampoco existías antes de la creación del mundo. La palabra ahora significa, en tanto que presente absoluto, la eternidad sin comienzo ni fin. Pero Alá es la existencia de la eternidad sin comienzo y de la eternidad sin fin. Y Él es la preexistencia. Alá es la existencia de la eternidad en estos tres aspectos, y no por ello deja de ser absoluto. Si Él no fuese así, su soledad no existiría y no carecería de compañero. Pero es de necesidad racional, dogmática y teológica que Él no tenga compañero posible, pues su compañero existiría por sí mismo y no por la existencia de Alá, y en consecuencia sería un segundo Señor Alá, lo cual es imposible. Alá no tiene compañero, ni semejante, ni igual. Aquel que ve una cosa con Alá, de Alá o en Alá, haciéndola independiente de Alá y concediéndole distinción propia, convierte esa cosa en compañera de Alá, independiente de él por su distinción. El que afirma que una cosa pueda existir con Alá, ya sea existiendo por sí misma o por él, diciendo de ella que por sí misma se extingue o que por sí misma extingue su existencia, está muy lejos de alcanzarse a conocer a sí mismo. Pues el que admite que algo distinto de él puede existir, ya sea por sí mismo o por él o en él, afirmando de este algo su extinción y la extinción de su extinción, etc., entra en un círculo vicioso. Todo esto es propio de los idólatras y nada tiene que ver con el conocimiento. El que cree estas cosas es un idólatra y no conoce nada de Alá ni de sí mismo. Capítulo 4. Sobre el conocimiento del alma. Si alguno se pregunta por qué medio es posible llegar a conocerse a sí mismo, es decir, de qué modo es posible llegar a conocer el alma y al propio Alá, la respuesta es la siguiente. El camino hacia estos dos conocimientos está encerrado en estas palabras. Alá es, y la nada con él. Él es como fue. Si alguien dice: yo veo que mi alma y yo mismo somos distintos de Alá, y no veo que Alá sea mi alma, la respuesta es: cuando el profeta habla de alma o de ti mismo, no se refiere a la parte mental de tu existencia particular, que a veces es llamada alma imperiosa, o aquella que tiende irresistiblemente al mal, o el alma que reprocha, o el alma inmóvil, etc. El profeta ha dicho: oh Alá, haz que vea las cosas tal como son, entendiendo por las cosas todo lo que no es Alá, cuyo nombre sea exaltado. Con esto el profeta ha querido decir: haz que conozca lo que no eres tú, para que pueda conocer la verdad sobre las cosas, para que pueda saber si las cosas son tú o distintas de ti, para que alcance a conocer si las cosas carecen de comienzo y de fin, o bien si han sido creadas y han de desaparecer. Y Alá le ha permitido al profeta ver que todo lo que no es él carece de existencia, incluido el sí mismo. Y viendo las cosas tal y como son, ha comprendido que las cosas son en Alá, que están más allá del tiempo, del espacio y de todo atributo. Cuando decimos las cosas, queremos decir cualquier cosa, incluso el alma,
puesto que también el alma se incluye en la idea general de cosa, de tal manera que, según lo dicho hasta aquí, si alguien se conoce a sí mismo, si alguien conoce su alma, entonces conoce al Señor. Todo aquello que tú crees que es distinto de Alá, en realidad es Alá. Aunque tú no lo sepas, le ves, pero no sabes que le ves. Cuando seas capaz de comprender que no eres distinto de Alá, cuando este misterio te sea desvelado, entonces comprenderás cuál es tu fin. Comprenderás que tu existencia no es posible. Comprenderás que jamás has dejado de ser y que jamás dejarás de existir. Comprenderás que todos los atributos de Alá son tus atributos, que tu exterior es el suyo y que tu interior es el suyo, que tu comienzo es el suyo y que tu fin es el suyo. No hay duda alguna ni posibilidad de error en estas cosas. Tus cualidades son las suyas y tu naturaleza es la suya. Mas no por ello Él se convierte en ti o tú te conviertes en Él, pues todas estas cosas son ciertas sin necesidad de transformación, disminución ni aumento alguno. Cada muerto salva su rostro, el exterior y el interior. Con estas palabras, el profeta ha querido mostrar que no existe nada distinto de él, que toda cosa distinta de él carece de existencia. Así pues, todo aquello que aparece ante nosotros como distinto de él se desvanecerá, pues nada hay salvo su rostro. Solo su rostro permanece. Considera este ejemplo. Cuando un hombre aprende una cosa que antes ignoraba, no pone fin con ello a su existencia, sino a su ignorancia. Su existencia sigue idéntica a sí misma, sin cambio alguno. La existencia del sabio no ha sido añadida a la del ignorante, ni se ha producido ninguna mezcla entre la existencia del sabio y la existencia del ignorante. Así pues, no debes pensar que tu existencia será extinguida, porque con este pensamiento, considerando tu propia extinción, te ocultas a ti mismo y te eriges en velo de Alá, en algo distinto de Alá, de lo que se sigue que el que no es Alá puede imponerse a él dirigiendo hacia él su mirada, lo cual es un engaño y una terrible mentira. Ya hemos dicho que la unidad y la singularidad son los únicos velos de Alá, y por eso el que ha logrado comprender la realidad dice: a mí la gloria, pues mi majestad es grande. Este hombre tan solo ha podido abrazar un grado tan sublime tras comprender que sus propios atributos no son sino los atributos de Alá y que su ser íntimo es el ser íntimo de Alá, sin mediar transformación alguna de atributos ni transustanciación, sin que nada haya entrado o salido de Alá. El que ha alcanzado esta comprensión de la realidad sabe que no se desvanece en Alá y que no permanece con Alá, y sabe también que su alma, que él mismo, no existe ya según la existencia anterior, pues no hay más alma ni existencia que la suya. El profeta ha dicho: no insultéis al siglo, porque es Alá. Con estas palabras ha querido decir que la existencia del siglo es la existencia de Alá. Glorificado y magnificado sea su majestad, es demasiado grande como para que le sea atribuido un compañero, un semejante o un igual. Según una tradición, el profeta dijo: Alá dice, servidor mío, he estado enfermo y no me has visitado. He tenido hambre y no me has dado de comer. Te he pedido limosna y me la has negado. Con esto ha querido decir que él era el enfermo y el mendicante. Y si el enfermo y el mendicante pueden ser él, también tú y todas las cosas de la creación, accidentales o sustanciales, pueden ser él. Cuando se descubre el enigma de una sola partícula,
se descubre el misterio de toda la creación, tanto interior como exterior. Capítulo 5. Sobre los infinitos atributos de Alá. Comprenderás que no es que Alá haya creado todas las cosas, sino que tanto en el mundo invisible como en el visible no hay nada salvo Él, y que en ninguno de los dos mundos hay una sola partícula de existencia propia. Comprenderás que Él no es solamente su nombre, sino que Él es el nombre y lo que se nombra. Comprenderás que Él es la existencia de ambos mundos. Comprenderás que Él no ha creado todas las cosas de una sola vez, sino que Él es el creador sublime de todos los días, por la expansión y ocultación de su existencia y de sus atributos. Comprenderás que Él está más allá de toda cosa comprensible, porque Él es el primero y el último, lo exterior y lo interior. Él aparece en su unidad y se oculta en su singularidad. Él es el primero por su persistencia. Él es el último por su eterna permanencia. Él es la existencia de lo primero y de lo último, de lo exterior y de lo interior. Él es su nombre y lo nombrado. Dado que su existencia es inevitable, según la razón y según el dogma, también es inevitable la no existencia de algo distinto de Él. Si aceptásemos que todo lo que se nos aparece como distinto de Él posee existencia, estaríamos admitiendo una segunda existencia. Pero su existencia hace imposible una doble existencia, pues entonces esta segunda existencia sería su semejante. Así pues, nada hay distinto de Él, pues su existencia impide que lo distinto de Él sea distinto de Él. Lo distinto de Él también es Él, sin ninguna diferencia, ni interior ni exterior. Siendo esto así, su modo de ser admite un sinfín y un sinnúmero de atributos, pues al poseer estas cualidades, posee innumerables atributos. Todo lo que muere estrictamente pierde todos sus atributos, tanto los malos como los buenos. Asimismo, lo que muere en sentido figurado pierde todos sus atributos, los buenos y los malos. Alá, bendito y exaltado sea, permanece siempre en su lugar. La naturaleza íntima de Alá está en su naturaleza íntima. Los atributos de Alá están en sus atributos. Por eso el profeta, que Alá le proteja y le salve, ha dicho: morid antes de morir, es decir, conoceos a vosotros mismos antes de morir. Y Alá dice: el que me adora se acerca a mí por sus obras hasta que yo le amo. Y cuando le amo, yo soy su oído, su vista, su lengua, su mano. El profeta quiere decir: el que aniquila su alma, es decir, el que se conoce a sí mismo, comprende que su existencia es su existencia, sin experimentar cambio alguno ni en su naturaleza ni en sus atributos. Comprende que no hay necesidad de que sus atributos o naturaleza sufran conversión alguna, pues comprende que su verdadera naturaleza no es él mismo y que hasta entonces había ignorado lo que él es verdaderamente. Capítulo 6. ¿Qué debes conocerte a ti mismo? Cuando te conozcas verdaderamente a ti mismo, te desharás de tu doblez y comprenderás que no eres distinto de Alá. Pero mientras tengas una existencia distinta de Alá, no conseguirás sofocar tu existencia ni conocerte a ti mismo, y te erigirás en un Dios distinto de Él. Que Alá sea bendito y no lo consienta.
El conocimiento de ti mismo consiste en comprender que tu existencia no es real y que tu existencia no es nada, pues tú no eres, no has sido y no serás jamás. Cuando comprendas esto, comprenderás claramente el sentido de la máxima: no hay Dios más allá de Él. Es decir, no hay un Dios distinto de Él. No hay existencia distinta de Él. No hay un distinto de Él. Y no hay más Dios que Él. Y si alguien me dijera: ¿con tus palabras niegas su potestad?, yo respondería: no es cierto que niegue su potestad, pues Él es en todo momento Señor magníficamente y adorado magnificado, Creador y ser creado. Él es el que era. Su dignidad de Creador o de Señor magnificente no dependen de la existencia de una cosa creada o de un adorador magnificado. Ya antes de la creación de las cosas creadas, Él poseía todos sus atributos. Él es el que era. Su unidad permanece idéntica en la creación y en la preexistencia. Su exterior entraña la creación de las cosas y su interior oculto entraña la preexistencia. Su interior y su exterior son como su exterior y su interior. Su primero y su último son como su último y su primero. Él todo es único y lo único es todo. Por eso de Él está dicho: todos los días es el Creador sublime. Nadie distinto de Él está con Él. Él es el que era. No existe nada distinto de Él. Él es el que era eternamente. Todos los días es el Creador sublime. Ninguna cosa está con Él, ni ningún día de creación. Y en su preexistencia tampoco hay cosa alguna ni día alguno, porque la existencia de las cosas, o su nada, es lo mismo. Si no fuese así, Él habría necesitado de la creación de alguna cosa distinta de Él, no comprendida en su unidad, lo cual es absurdo, pues en tanto que único es demasiado glorioso para que una suposición semejante sea verdadera. Cuando seas capaz de conocerte a ti mismo de este modo, sin añadir adversario alguno, compañero, igual o asociado a la existencia suprema, entonces le conocerás tal como es decir, le conocerás realmente. Por eso el profeta ha dicho: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor, y no, quien se aniquila a sí mismo, conoce a su Señor, porque sabe y le consta que ninguna cosa es distinta de Él. Y por eso añade que el que se conoce a sí mismo alcanza la gnosis, es decir, el conocimiento de Alá. Debes, pues, conocerte a ti mismo, es decir, debes saber en qué consiste tu existencia, y sólo así comprenderás, aunque aún no lo sepas, que en el fondo tú no eres tú. Debes de saber que lo que tú llamas tu existencia no es en realidad ni tu existencia ni tu no existencia. Debes comprender que tú ni existes ni eres nada, que no eres distinto de lo que existe ni distinto de la nada. Tu existencia y tu inexistencia constituyen su existencia absoluta, aquella de la que no puede ni debe debatirse si es o no es. La sustancia de tu ser o de tu nada es su existencia. Cuando seas capaz de comprender que su existencia, tu existencia y la existencia de las cosas son idénticas, cuando comprendas que la sustancia de su ser es tu ser y tu nada en las cosas, cuando entiendas que nada es si no es con Él o en Él, entonces te conocerás a ti mismo y conocerás tu alma. Y solo conociéndote a ti mismo de este modo podrás alcanzar la gnosis o conocimiento de Alá sin ningún error, sin ninguna duda, y comprenderás que no hay mezcla entre lo temporal y lo eterno, y comprenderás que solo hay eternidad. Capítulo 7.
que no hay unión ni separación. Si me preguntáis, ¿y si solo Él es, cómo tiene lugar la unión? Pues lo que es único solo puede unirse a sí mismo. Yo responderé, en realidad no hay unión ni separación, ni alejamiento ni aproximación, puesto que solo cuando hay más de uno puede hablarse de unión o separación. Las ideas de unión y de proximidad requieren la existencia de al menos dos cosas, sean estas análogas o no. Si son análogas, entonces son semejantes, y si no, son opuestas. Ahora bien, Alá, alabado sea su nombre, no tiene semejante, ni adversario, ni contrario, ni opuesto. Así pues, aquello que comúnmente se entiende por unión, aproximación o alejamiento, no lo es en sentido estricto. Hay unión sin unificación, aproximación sin proximidad y alejamiento sin distancia. Y si me preguntáis, ¿cómo puede haber unión sin unión, aproximación sin proximidad o alejamiento sin distancia? Yo responderé, lo que se llama proximidad es Él, alabado sea. Tú no eres distinto de Él. Pero por no conocerte a ti mismo, no sabes que eres Él. Cuando alcanzas a Alá, es decir, cuando te conoces a ti mismo más allá de las cosas que se han escrito sobre la naturaleza del conocimiento, entonces comprendes que eres Él. Y ya jamás puedes distinguirte de Él. Cuando alcances el conocimiento, sabrás que has conocido a Alá por Alá, y no por tus méritos. Considera este ejemplo. Imagina que no sabes que tu nombre es Mahmud y que crees que tu verdadero nombre es Muhammad. Y un buen día descubre que eres Mahmud y que jamás has sido Muhammad. Ciertamente el nombre verdadero y el denominado son una y la misma cosa, por lo que a pesar de haber descubierto tu error, tu existencia continúa igual, sin verse afectada por el hecho de que el nombre de Muhammad haya sido alejado de ti. Aunque hayas sabido que eres Mahmud y que jamás has sido Muhammad, no has dejado de ser Muhammad por extinción o eliminación, ya que dejar de existir supone la afirmación de una existencia anterior y, por tanto, la afirmación de una existencia más allá de él. Bendito sea y alabado sea su nombre. En este ejemplo, Mahmud jamás ha carecido de existencia y Muhammad jamás ha respirado en Mahmud. Jamás ha entrado ni salido de Mahmud. Y lo mismo ocurre con Mahmud con respecto a Muhammad. Cuando Mahmud comprende que es Mahmud y no Muhammad, se conoce a sí mismo y se conoce a sí mismo por sí mismo y no por Muhammad. Si este último no ha existido jamás, ¿cómo podría llegar a ser capaz de dar a conocer cosa alguna? El que conoce y lo conocido son idénticos, y lo mismo sucede con el que se acerca y aquel al cual se acerca, con lo que ve y lo que es visto. El que sabe es su atributo, lo sabido es su sustancia o naturaleza íntima. El que se acerca es su atributo, y aquel al cual se acerca es su sustancia. La cualidad y el que la posee son idénticos. De ahí las palabras: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Quien sea capaz de comprender estas palabras, comprenderá que no hay unión, ni proximidad, ni alejamiento, ni separación. Comprenderá que el que sabe y lo sabido es Él, que el que ve y lo que es visto es Él, que el que se acerca y aquello a lo que se acerca es Él. Nada ni nadie distinto de Él pueden unirse o separarse de Él.
El que comprenda esas palabras en toda su profundidad estará a salvo de la mayor de las idolatrías. Capítulo 8. Sobre la extinción de la existencia. Son muchos los iniciados que, pretendiendo conocerse a sí mismos y a su Señor, afirman que escapan de las ataduras de la existencia por la única vía posible, a saber, la extinción de la existencia, y por la extinción de esa extinción. Hablan así porque no han comprendido la palabra del profeta, que Alá sea con él y que sea salvado. Queriendo evitar la idolatría que resulta de la contradicción, han hablado de la extinción de la existencia, de la destrucción y de la desaparición, y con ello han sucumbido a una idolatría mayor, pues con ello afirman la existencia de algo distinto de él. Así pues, cualquiera que hable de extinción es culpable de gran idolatría, pues con ello afirma la existencia presente o pasada de algo distinto de él. Que Alá, alabado sea su nombre, les guía a ellos y a nosotros por el verdadero camino. Puedes creer que eres, pero ni eres ni jamás has sido. Si fueses, serías el segundo Señor. Así pues, aléjate de tal idea, pues en absoluto difieres de Él en cuanto a tu existencia. Él no es distinto de ti, ni tú eres distinto de Él. Y estás sumido en la ignorancia si afirmas que eres distinto de Él. Cuando tu ignorancia cese, alcanzarás la paz, porque tu separación es tu unión y tu unión es tu separación. Tu alejamiento es tu aproximación y tu aproximación tu alejamiento. Solo alejándote de los razonamientos vulgares te harás mejor. Así pues, aléjate de ellos y comprende por la luz de la intuición, sin la cual te olvidas de sus rayos. No atribuyas semejante a Alá, porque con ello te envileces con el oprobio de los idólatras. Y si alguno dices que el conocimiento de uno mismo es el verdadero conocimiento, es decir, el conocimiento de Alá, alabado sea su nombre. Si esto es así, entonces el hombre es distinto de Alá, pues debe conocerse a sí mismo, y siendo distinto de Alá, ¿cómo puede conocerle? Pues bien, yo respondo, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. La existencia de ningún hombre es su propia existencia, ni la de otro. Toda existencia es la existencia de Alá, sin que medie unión de las dos existencias en una, sin que en ningún momento su existencia difiera de la de Alá, sin salir, ni convivir, ni residir en Alá. Y no obstante, Él ve cada existencia tal y como es. Nada llega a ser sin haber sido antes, y nada deja de existir por destrucción o extinción, o por extinción de la extinción, pues la destrucción de toda cosa supone una existencia anterior. Afirmar que una cosa existe por sí misma es lo mismo que afirmar que esa cosa se ha creado a sí misma, que no debe su existencia al poder de Alá, lo cual es a todas luces absurdo e imposible. Capítulo 9. Que la existencia de las cosas es su existencia. Entiende que el conocimiento que alcanza el que se conoce a sí mismo es su conocimiento que Alá tiene de sí mismo, porque su yo mismo no es distinto de él. El profeta, que Alá sea con él y sea salvado, al hablar del yo mismo, ha querido hacer referencia a la existencia misma. Quienquiera que sea capaz de alcanzar este conocimiento, que sea capaz de llevar su alma a tal estado, en su exterior y en su interior, no difiere en absoluto del ser de Alá, ni de su palabra, ni de su acción. Por eso conocer el yo mismo es alcanzar la gnosis, es decir, el conocimiento de Alá. De este modo, persiguiendo este conocimiento, ves sus actos y provisionalmente
Su mirada busca a un hombre distinto de Alá, porque te ves a ti mismo distinto de él, pero eso es debido a que aún no te conoces a ti mismo. Ahora bien, si el creyente es el espejo del creyente, entonces todo hombre es él por su sustancia, esto es por su mirada. Su sustancia o su mirada es la sustancia o la mirada de Alá. Su mirada es la mirada de Alá, sin que sea posible distinción alguna. Un hombre no es él según lo que afirme tu visión de las cosas, tu ciencia, tu opinión, tu imaginación o tu invención, sino que cada hombre es él según su visión, su ciencia y su invención. Así pues, si un hombre dice, yo soy Alá, escúchale con atención, pues no es él, sino Alá mismo, el que por su boca pronuncia esas palabras. Y si no eres capaz de entenderlo de este modo, es que no has alcanzado el grado del despertar espiritual que ha alcanzado el que afirma tales palabras. Cuando alcances ese grado, comprenderás sus palabras, dirás lo que él dice y verás lo que él ve. Así pues, la existencia de las cosas es su existencia. Las cosas no son. No te dejes jamás engañar por la sutileza de las palabras o por la ambigüedad del lenguaje, de modo que llegues a creer que Alá ha sido creado. Un iniciado ha dicho, el sufí es eterno. Pero para llegar a hablar así, antes han tenido que ser dispersadas todas sus dudas y supersticiones y han tenido que serles revelados todos los misterios. Así es. Este ilimitado pensamiento solo puede allegarse a un alma que ha ido más allá de los dos mundos. Y si un alma no ha alcanzado tal grandeza, entonces tal pensamiento no puede llegar a ella. Pues en verdad os digo que este pensamiento es más grande que el mundo sensible y el mundo suprasensible juntos. Comprende que el que ve y el que es visto, el que da la existencia y el que existe, el que conoce y el que es conocido, el que crea y es creado, el que comprende y lo que es comprendido, son una y la misma cosa. Él ve su existencia en su existencia, la conoce por sí misma y la obtiene por sí misma, sin ningún tipo de distinción, más allá de toda limitación de la comprensión o del saber vulgar. Dado que su existencia es incondicionada, también lo son su visión de sí mismo, su inteligencia de sí mismo y su ciencia de sí mismo. Y si se me interroga, ¿cómo diferencias lo que nos es atractivo de lo que nos es odioso? ¿Acaso afirmarás de la inmundicia o de la carroña que es Alá? A esto yo respondo, Alá es sublime y puro, y en modo alguno pueden decirse de él estas cosas. Nosotros nos dirigimos a aquellos que ven más allá de la carroña y de la inmundicia. Nos dirigimos a los que ven, no a los ciegos. El que no se conoce a sí mismo está ciego, y hasta que no sea curado de su ceguera, ya sea esta natural o adquirida, no podrá comprender nuestras palabras. Nosotros hablamos con Alá, y solo con Alá, no con los ciegos de nacimiento. El que ha alcanzado el grado espiritual necesario para comprender, sabe positivamente que nada existe fuera de Alá. Nosotros nos dirigimos a los que se mantienen, con sinceridad perfecta, en el firme propósito de obtener el conocimiento de sí mismos, es decir, el conocimiento de Alá, alabado sea, manteniendo constantemente en su corazón el modelo que les motiva y empuja en la búsqueda de Alá. Nosotros no hablamos a los que carecen de finalidad. Capítulo 10. Que las miradas no pueden alcanzarle. Y si alguien me dice, pero Alá, bendito y alabado sea, ha dicho, las miradas no pueden alcanzarle, pero alcanza las miradas. En cambio tú afirmas lo contrario.
¿Dónde está pues la verdad? A esto yo respondo: no hemos dicho nada que no sea conforme a la palabra divina. Las palabras no pueden alcanzarle, es decir, nadie ni las palabras de nadie pueden alcanzarle. Fíjate bien, si afirmases que hay algo distinto de él, entonces deberías admitir que ese algo distinto puede llegar a alcanzarle. Ahora bien, en las palabras, las miradas no pueden alcanzarle. El creyente no tiene por qué admitir algo distinto de él. Nada distinto de él puede alcanzarle, pues el que le alcanza no es sino él, Alá, él y ningún otro. Solo él se comprende a sí mismo, no otro. Las miradas no le alcanzan porque son su existencia. En cuanto al que dice que las miradas no pueden alcanzarle porque son creadas y lo creado no puede alcanzar lo increado o eterno, nosotros le decimos que el que afirma estas cosas no se conoce aún a sí mismo. Nada existe fuera de él, ni las miradas ni ninguna otra cosa. Él comprende su propia existencia, pero tal comprensión carece de existencia. Capítulo 11. De la unión con Alá. He conocido a mi Señor por él, sin duda ni error. Mi naturaleza íntima es la suya, sin ninguna distinción, sin falta y sin aumento. Entre él y yo no hay tiempo. El mundo oculto se manifiesta en mi alma, y así, conociendo mi alma sin mezcla, en su pureza, he alcanzado la unión por medio de mi amor por él. Más allá de toda distancia, he recibido la gracia sin ninguna aproximación ni descenso, sin reproches ni motivos. Mi alma no ha sido destruida por él, y nada puede destruirme. Y si alguno pregunta, ¿afirmas la existencia de Alá y dices que nada existe fuera de él? ¿Qué son entonces las cosas que vemos? A esto respondo: nosotros hablamos a los que solo ven a Alá. En cuanto a los que ven cosas más allá de Alá, nada tenemos que decirles. Pues aunque no lo sepan, no ven nada más que Alá, y en todo cuanto ven no ven sino a Alá. Cierto es que el que no se conoce a sí mismo no puede ver a Alá, como es cierto que no todo recipiente permite ver lo que contiene su interior. Ya hemos hablado mucho sobre estas cosas, e insistir en ello no tendría ya sentido, pues el que no ha visto, a pesar de nuestros esfuerzos, ya no verá, no comprenderá y no podrá abrazar la verdad. El que puede ver, ve, comprende y abraza la verdad. En cuanto al que ha llegado sin saberlo aún, basta con una ligera indicación para que al abrigo de su luz pueda encontrar el camino verdadero. Andar por él con paso firme y con la gracia de Alá alcanzar el fin de su sendero. Que Alá disponga a los que ama y los acoja con sus palabras, con sus obras, con su ciencia, con su inteligencia, con su luz, y los lleve por el camino verdadero. Él todo lo puede. Él responde justamente a todo ruego. No hay más mundo que Alá. No hay más poder que el poder de Alá, el Altísimo, el Inconmensurable. Que Alá esté con el profeta, la mejor de sus criaturas, y con todos los miembros de su familia. Apéndice. El siglo actual ha velado, como ha hecho con tantas cosas, toda una visión del mundo musulmán que a la luz de los tiempos que vivimos nos parece necesario destacar. Si bien Ibn Arabi nos muestra, como su maestro Al-Ghazal, una visión mística, filosófica y a menudo densa del pensamiento musulmán, existe otra visión del mismo. La diferencia entre ambas visiones nunca afecta, obviamente, a su contenido, sino a su forma,
pero a menudo la forma afecta nuestra visión del contenido. Por este motivo, nos ha parecido conveniente añadir a este tratado de la unidad, esencial sin duda para alcanzar una correcta comprensión filosófica de dicha doctrina, un apéndice de Umar ibn al-Farid, que cuenta con una belleza excepcional, el Alhambriya, el elogio del vino. Ambos tratados no difieren en absoluto en lo que al fondo se refiere. Ambos relatan la belleza de la unidad, Alá y el éxtasis que de su comprensión se deriva. Si bien Ibn Arabi trata de demostrar mediante la filosofía la unidad e indivisibilidad de Alá, Al-Farid se circunscribe a relatarla en toda su belleza, pues él es un sol, es decir, el astro rey, el uno sin segundo. Nos parece necesario destacar a los ojos del lector la belleza del vino místico que este autor relata, y necesario asimismo observar las concordancias que entre ambos autores se hallan. Desde la imaginación esencial para concebir las ideas místicas, la embriaguez que provoca el vino místico, o imágenes como la luz sin fuego, el espíritu sin cuerpo, y expresiones como su verbo ha preexistido eternamente. Dejamos el resto de la hermenéutica al lector avisado, sabiendo de antemano que apurará hasta el último verso de esta copa. El elogio del vino. Alhambriya. La libación de un buen vino nos ha extasiado, tomado evocando al bien amado. En el instante anterior a la creación del viñedo, tomamos por cáliz la luna llena entre los dedos. Es un sol, le da su curva al cuarto creciente, y una vez hecha la mezcla pertinente, resplandecen los astros. Habría perdido en sus bodegas el sendero de no haber hallado el perfume verdadero. No basta para percibirlo la imaginación, si falta su iluminación. En lo más hondo del corazón queda trocado en ignoto misterio. Tan poco ha dejado el tiempo de él. No hay deshonor ni pecado en el hombre cuando la tribu se extasía ante su solo nombre, y solo el nombre le queda cuando asciende lentamente desde lo más profundo de las cráteras. El alborozo ocupa el lugar de la tristeza, y ésta se disipa en aquel hombre que un día recuerda su nombre. Cuando los convidados presencian sobre las cráteras el sello, se embriagan solo con ello. Caso de verter sobre una tumba tal vino como el que refiero, resucitaría el alma y hallaría su cuerpo. Torna el aliento al abatido que enfermo se extingue, yaciendo a la sombra de la cerca de viñedo tan insigne. El paralítico ante sus bodegas camina, y al recuerdo del regosto los muros entonan palabras. Es posible para un hombre sin olfato captar desde occidente los efluvios de su fragancia, emanada desde oriente. Con la crátera en la diestra, ninguno yerrará su camino en la noche siniestra, pues sosteniendo el licor, sostiene el astro. Si el corazón de un nacido ciego tomase este licor, de repente recuperaría el sentido carente. Vuelve a oír el sordo al sonar de su trasiego. Si jinete alguno por ponzoñosa bestia picado fuere, yendo por los campos donde nace este vino afamado, el efecto del veneno será borrado. Para curar a un hechizado de su mal ingente, le inscribía el exorcista su nombre en la frente, quedando así sanado el doliente. E inscrito en el perdón, quedan por su nombre extasiados todos los del batallón. Templa al convidado quien anda falto de razón, en la senda del juicio, por su gracia es encaminado. Torna espléndido a aquel cuya mano jamás conoció el desprendimiento, y quien no conoció grandeza en el alma, incluso en el más colérico momento, aprende a refrenar su temperamento. Si tan solo alcanzase a besar la cubierta de su aguamanil, el más necio de los hombres alcanzaría la comprensión y extensión de todas sus perfecciones. Ellos me dijeron, estando como estás, perfectamente advertido de su cualidad, defínelo. Sí, yo sé cómo definirlo. Todo él es nítido sin ser agua, todo él fluido sin ser aire,
Sin ser fuego, es luz. Sin tener cuerpo, espíritu. Su verbo ha existido eternamente. Existió antes que las cosas existiesen, antes que las formas y las imágenes fuesen. A quien no ha recibido el entendimiento, le es velado, pero todo cuanto hay perdura por él, y de él nada está exento. Tal es la afición que a mi espíritu le ha dado, que de una forma muy profunda ambos se han mezclado. Mas no es un cuerpo intrincado en otro cuerpo. Vino, no viña, Adán es mi padre. Viña, no vino, su madre es mi madre. Él fructifica las ideas todas, y de la pureza de ellas procede la pureza de las copas. Nuestro espíritu es el vino, la viña nuestro cuerpo, y aun así separados no son más que uno. No existió el antes de que fuera, ni el después que sea, pues la impronta de que es estaba grabada en el principio de los siglos. Al lagar ya había llegado, cuando aún no existía el tiempo, y primero fue él que la herencia del Padre, fue cual huérfano carente de legado. Tantas son sus beldades, que infunde hermosas loas en la prosa y alegría en los versos en rima. Así como el amante de Noam se regocija con tan solo oír su nombre, quien siquiera le conoce se alboroza solo con que se le nombre. Ellos dicen, pecaste al escanciar el vino. Yo digo, no, que de no haberlo hecho, absteniéndome del licor divino, en falta hubiera incurrido. Dichosos los hombres del cenobio, pues de este vino han quedado extasiados. Aunque jamás bebido hayan, el propósito en ellos estaba. Ya antes de la mocedad conocí su embriaguez. Conmigo permanecerá cuando mis huesos no sean más que polvo. Podrás tomarlo puro, o bien mezclado con la saliva del bien amado, mas con cualquier otra mezcla cometerás pecado. A tu alcance está en las tabernas, y mejor es tomarlo al son de las músicas. Acércate y tómalo en toda su nobleza. No puede con la tristeza habitar, por eso jamás juntos se hallan las penas y los conciertos. El tiempo será tu esclavo y alcanzarás el poder si tan siquiera por una hora puedes obtener la embriaguez que este vino concede al beber. Quien ha vivido sin esta embriaguez no ha vivido, y quien de embriaguez no ha muerto, de razón ha carecido. Justificados son los lamentos del que, habiendo vivido, su parte no ha bebido.